Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Pulso 503. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que ha sido bastante polémico a través de los tiempos y que por supuesto ha tenido bastante relevancia últimamente con el rol de la Fuerza Armada en lo que ha estado ocurriendo, pero vamos a comenzar con lo que ocurrió antes, que es la ley de amnistía, que se derogó recientemente, o sea, hace un par de años por la Sala de lo Constitucional anterior, y entonces queremos ver un poco cómo se define ahora con esta nueva ley de reconciliación ese proceso y qué puede ocurrir, pero entendamos un poco la ley y después veamos también todo el tema del 9F, la participación de la Fuerza Armada en esa acción, encuestas también que han salido recientemente, la de la Francisco Gavidia, por ejemplo, así que vamos a tener un programa bastante interesante y para eso quiero presentarle a nuestros dos invitados, a quienes les agradecemos mucho. Bessie, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un placer estar aquí contigo, Luisito, siempre me siento en casa y aquí al lado del general. General, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado, un saludo a Bessie por invitarnos a este programa que supongo que va a estar muy interesante. Definitivamente. Tal vez damas primero, así que... Generales primero. Dime, cariño. ¿Cómo estás viendo el tema de esta ley de reconciliación? Porque no hacemos un recuento de por qué se ha Lo que pasa es de reconciliación nacional. Si recordamos luego de firmar los acuerdos de paz, se genera una primera legislación que es una... que va señalando ciertas amnistías a cierto tipo de crímenes, pero se deja fuera los lesa humanidad. Luego se genera otra legislación, que es la ley de amnistía, que deja sin efecto a la primera, y es la que queda pendiente, que amnistía completamente todos los crímenes, y es general, amplia, delitos, se incluyen hasta delitos comunes, es una cosa completamente amplia. Esa ley fue cuestionada durante todo los 20 años de Orela, los 10 del FMLN, y se pusieron varios recursos. Es hasta que finalmente la Sala de lo Constitucional 2009-2018 generó una sentencia donde se deroga esa ley en los artículos como más importantes que la dejan fuera, la expulsan del ordenamiento jurídico. Básicamente la Sala de lo Constitucional lo que pide o lo que dice es que se genere una nueva normativa en la cual se tome en cuenta a las víctimas, que se conozca la verdad, que se hable de justicia, que se dé la reparación a las víctimas y que se tenga garantías de no repetición de estas mismas circunstancias que generaron estos delitos de lesa humanidad, el tema de las masacres, principalmente no contra sociedad civil, y el tema de los magnicidios en el caso de los sacerdotes jesuitas, señor Romero y todo el resto de asesinatos que se dieron. El problema que se da es que ellos dan un plazo, de aquí a tanto tiempo ustedes tienen que generarme la normativa, no cumple la Asamblea, pide una primera prórroga, otra vez no vuelve a cumplir la Asamblea, pide una segunda prórroga, y queda en un límite de que hoy 28 de febrero tenían que haber, ayer 28 tenían que haber entregado toda la normativa, porque se cumplía el plazo, y en un espacio de 4 días para estudiar 72 artículos, 3 días para sentarse con sociedad civil y 3 días más para aprobar, hicieron el trabajo de 3 años. Entonces las organizaciones como Cristosal, Servicio Social Pasionista, el IDUCA y otras organizaciones de derechos humanos y recuperación de memoria histórica señalaban eso, pues que se excluyó a las víctimas. Entonces, al no cumplir los requisitos o los parámetros que genera la Sala de lo Constitucional, la normativa es, por ende, desde la perspectiva de las organizaciones, inconstitucional. Pero yo creo que el ejercicio es el que vale la pena, sentarse con la gente, escucharla, porque dentro de las pocas reuniones que hubieron declaraciones muy fuertes, incluso de veteranos desde el FMLN, reclamándole a la misma comandancia del FMLN, porque ojo, siempre que se habla de este tema de la amnistía, siempre sale el estribillo, ¿vea? Es que solo al ejército le están clavando, o solo al lado estatal, y no es cierto. David Morales ayer, por ejemplo, subió un tuit y decía: yo estoy esperando que las víctimas del otro lado armen sus casos y los presenten, porque aquí se trata de que las víctimas consigan, primero, que la gente deje de decir que es mentira lo que les pasó,
que no hay cosa más revictimizante que vos estés diciendo, me pasó esto, soy víctima de eso, y que el agresor te diga, no, no es cierto. Y no te lo reconozca a pesar de que haya todas las pruebas que tengas. Entonces, que la población que se siente afectada, vulnerada, por ejemplo, la gente de las masacres de los Cerrotes de San Pedro, también que inician su trámite. Ellos tienen incluso hasta un libro que escribió Giovanni donde se describe todo lo sucedido, ¿no? Entonces, se trata de darle justicia a Bupando, porque es algo que sí, desde SEMujer también lo lanzan las organizaciones y otro resto más. General, esto viene del final de la guerra, digamos, estas leyes de amnistía, 91, 92, ¿verdad? Y después de muchos años se vuelve a reabrir todo esto cuando la Sala de lo Constitucional expulsa, como dice Bessie, del orden legal, ¿verdad? Esa ley de amnistía. En ese momento hubo mucha crítica porque se dijo se va a abrir muchas heridas y quién sabe hasta dónde lleguemos, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretó usted en ese momento porque usted ha vivido ambos momentos, ¿verdad? Sí. Y ahora. Bueno, mire, como participante en la guerra que fui, yo cuando la guerra comenzó era capitán y cuando terminó era coronel. Entonces participé varios años en diferentes unidades. Puedo decirle que lo hicimos en defensa del país, en nombre del Estado de El Salvador. No fue una iniciativa propia de la Fuerza Armada que por A o B razón quisimos vernos involucrados en un conflicto de tan larga duración y tan cruento. Nosotros no queríamos eso, pero desafortunadamente el FMLN se organizó precisamente para la guerra. Eso es más que evidente. Y se organizó para la guerra porque consideraban ellos que era la única manera de alcanzar el poder político y cambiar esta sociedad por otro modelo socialista. Entonces, al tener el fin que tuvo la guerra por medio de un acuerdo político en que ambos contendientes pues estuvimos de acuerdo en algunos aspectos para poder alcanzar la paz, lógicamente sabíamos que si se dejaba abierta la puerta sin una ley de amnistía, que es como terminan todos los conflictos internacionales. Ustedes pueden estudiar la Guerra Civil Española, terminó con una amnistía mucho más generosa que esta. Entonces nosotros sabíamos que la proclamación de esa ley de amnistía en alguna medida cerraba el conflicto, pero desafortunadamente no se pudo lograr porque la izquierda nacional e internacional comenzó a trabajar en forma bien digamos, muy a profundidad para poder eliminar esa ley de amnistía. Hubo una Corte Suprema de Justicia en el año 2000 que declaró constitucional esa ley, porque era parte del mismo acuerdo, aunque no está dentro del acuerdo mismo, pero sí se sabía, y la ONU lo sabía, que esa ley de amnistía era para apaciguar los ánimos y tratar de que la sociedad salvadoreña se reconciliara en el futuro. General, una pregunta ahí. Sí. ¿Usted cree que se hubiera podido lograr la paz y ese acuerdo sin ley de amnistía? No hubiera sido posible porque hubiéramos reiniciado quizás un nuevo conflicto, violando el cese de fuego, porque una cosa bien sencilla, los comandantes guerrilleros, los miembros de la comandancia del FMLN no iban a firmar la paz si sabían que al firmar la paz iban a la cárcel. Ninguno de ellos hubiera firmado. Entonces era un costo que la sociedad salvadoreña tenía que pagar para lograr el fin de un conflicto que a todos no nos convenía. Acordémonos los inicios de la guerra, cuando el FMLN, que no se llamaba así, asesinaba profesionales, asesinaba empresarios, asesinó al canciller de la República impunemente el 10 de mayo. Entonces todos esos hechos hoy nadie los menciona. Y aparentemente como que el FMLN, los miembros del FMLN y las personas que desafortunadamente vivían en las áreas de operaciones eran simples, inocentes campesinos que no hacían nada. Y la verdad que aquí nos involucramos en esta guerra muchos sectores. Comencemos por la Iglesia Católica, la Popular, la Universidad Nacional, el Magisterio Nacional, los sectores sindicalistas. En fin, aquí todos no podemos uno al otro señalarnos. Lo ideal hubiera sido que encontráramos un punto medio en que nos encontráramos
y que nos reconciliáramos, sin necesidad de seguir buscando nuevos culpables. Porque la verdad que nosotros los militares cometimos errores y nosotros lo aceptamos, pero nosotros lo hicimos en defensa del país, en defensa del Estado. ¿Qué hubiera sucedido si nosotros como Fuerza Armada no hacemos nada o nos derrota el FMLN militarmente? Tuviéramos una sociedad totalmente diferente a la que tenemos ahorita, con un sistema parecido al de Cuba, porque ese era el modelo que el FMLN buscaba al alcanzar el poder por la vía armada. Entonces nosotros cumplimos con nuestra misión constitucional. No estábamos ahí por deporte, estábamos haciendo nuestro trabajo y a un costo altísimo. 11,000 muertos, 400 oficiales, y ahí pues viudas, huérfanos, lisiados, etcétera. Entonces ahora venírsenos a señalar como institución de que somos los bandidos y los otros son los buenos y que aparecen víctimas por todos lados, yo creo que no es tan correcto ni es justo tampoco para el país, pero esa es nuestra visión. Entonces, ante eso, porque hemos visto, o sea, hay casos, por ejemplo, emblemáticos, ¿verdad? El de Monseñor Romero, el de los jesuitas, pero recientemente veía que la bomba del 89 en Fenastras, que se le achacaba al ejército y que supuestamente se inició la ofensiva por eso, ¿verdad? Entonces, no, se aprovechó el nombre, ¿verdad? Claro. Porque era la ofensiva final hasta el tope, ¿verdad? Y los nombres largos que ponían los guerrilleros. Y el FMLN dicen que puso esa bomba ahora, pues. Mire, por eso es importante el tema de la verdad, de investigar, de saber qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo, porque ahora es bien fácil que, por ejemplo, el general Bustillo salga diciendo, es que mire, señor Monterrosa estaba loquito, le agarró una locura, cuando la Fuerza Armada es una institución vertical, ahí nadie se anda libreteando, que a mí se me ocurrió yo ir solito, ir a hacer, o sea, no pasan esas cosas. Son estructuras verticales que tienen un mando y una obediencia, y por eso la sentencia de la sala dice hay que seguir la cadena de mando hasta la última persona que tomó la decisión, porque es una cadena de mando, es una responsabilidad. Ahora, hay circunstancias, como bien menciona el general, donde los crímenes no se pueden definir que solo fueron de un bando. Eso es una realidad. Huérfanos quedaron en todos los bandos. La única diferencia es que no es lo mismo que los delitos los comete el Estado a que los comete un grupo irregular. Porque precisamente por eso es que los funcionarios públicos, empleados públicos, tienen solo los límites de lo que es la competencia legal. Ellos no pueden hacer más de lo que la ley les permite. Esa es la gran diferencia. Pero aquí estamos en otra jurisdicción. Lo que pasa es que lo que debió hacer es, por ejemplo, ante la orden de ingresar a la UCA, que los mandos medios le dijeran no, porque es ilegal, ¿para qué nos vamos a meter en una universidad? ¿Para qué vamos a ir a matar a 6 curas desarmados? Pero aquí en este país, no sé la historia militar, pues, pero yo hasta donde conozco aquí en este país, no hay ni una historia donde el subalterno le haya dicho que no por ilegal. Y yo lo decía hoy en la mañana, el juramento que tienen los norteamericanos en cuanto a la lealtad de los militares dice, le voy a hacer caso a mi superior siempre y cuando la orden sea legal. Aquí no se ha cambiado eso. Entonces, creo que de las cosas que que se supone que se modificaron con el tema de la reestructuración para la formación de cuerpos uniformados para los militares, era ese, pero nunca se cambió el juramento. Entonces ahora a mí me llama la atención que la gente diga, es que le juraron al presidente, y que siempre le han jurado al presidente. Siempre. En ninguna parte de la Constitución dice otra cosa. Así ha sido, general. No, el juramento nuestro es al pabellón nacional, que es el símbolo sagrado de la patria. La Constitución dice que está sujeto al presidente. No, pero es otra cosa. Es decir, el presidente, comandante general de la Fuerza Armada le debe obediencia, subordinación y respeto. Pero eso no quiere decir, pero también hay otros artículos en la ley nuestra. Ahí es donde deberían de meterle. En la ley orgánica nuestra dice que solamente se pueden cumplir las órdenes legales, que no transgredan, dice, las leyes del país. Eso está bien claro, hay un artículo que solo a eso se refiere. Entonces, lo que pasa que, miren, no es lo mismo estar acá tranquilos en aire acondicionado que estar allá en el monte cuando le están zumbando los balazos, ¿verdad? Es decir, es una guerra que nosotros no la iniciamos,
la inició el FMLN, y con todo lo que dije al principio, con todos los secuestros y asesinatos. Y la falta de oportunidades y el robo de las elecciones del 72 y el 77. Pero mire, hay un contexto. Hay un contexto, pero ese contexto interno también está, digamos, complementado con el objetivo claro que tenía Cuba de exportar su revolución. Si cuando Fidel Castro llegó al poder en 1960, ya en 1966, Olas se reunió en La Habana con todos los partidos comunistas de América Latina y le dieron instrucciones y mucha ayuda. Todos ustedes tienen que ir a trabajar a sus países para convertir a ese sistema capitalista en un sistema socialista igual que nosotros. Y todos lo hicieron. Lo que pasa es que no triunfó en todas partes, pero solo en Nicaragua. Y aquí hubiera triunfado si nosotros como Fuerza Armada no nos oponemos. Pero nosotros, ¿por qué nos opusimos? Era nuestro deber constitucional. Y sabíamos que el pueblo salvadoreño no quería vivir en un sistema así. Y eso lo podemos hacer una encuesta ahora, y yo estoy seguro que la población mayoritariamente se va a decantar por vivir en un sistema capitalista, en un sistema conservador como el que tenemos. ¿Me entiendes? Hay que, como siempre, hay algo que sí yo creo que tienen razón, por ejemplo, en el caso del general y la mayoría de generales retirados, que dicen de que uno no puede mirar con los ojos de 2020 lo sucedido en ese periodo, porque no se puede juzgar. Igualmente, el paso de la encuesta, yo le aseguro que si la encuesta se hubiera pasado en esa época, la gente quería participación política, que era la que no se daba. Claro, porque la normativa decía de que no podían tener otro tipo de expresiones políticas, pero Monseñor Romero se lo repitió varias veces: entreguen el anillo antes que les quiten el dedo. Ahora, siguiendo esta argumentación, que tiene fundamentación, digamos, pero hubo un golpe de Estado que lo dieron los militares en el 79, con el que rompen con todo eso. En teoría. No, pero porque renuncia a esa junta. No, pero recordemos quién fue la primera junta, pues. Sí, fue claro, gente de izquierda, pues. Y renunciaron porque dijeron de que estaban siendo manipulados siempre por pero la tercera junta, porque hubo otra después, fue Duarte. Y Duarte era el que le habían robado las elecciones del 72. Sí, yo en eso siempre lo he establecido. Duarte, aquí hay, ya para verlo con ojos de 2020 para atrás, yo siempre que me preguntan de Duarte, yo les pregunto ¿cuál? El que se sometió a las elecciones de los 70 o el que se sometió a los norteamericanos y fue parte de las estructuras que dirigieron las masacres en los 80 durante su periodo. Porque siguiendo la misma lógica, porque esa es una realidad y uno debe ser honesto, yo, así como creo que hay una responsabilidad hacia el expresidente Cristiani con el caso de los jesuitas, no me cabe la menor duda que el señor Duarte debería de ser también igualmente, si no juzgado, porque ya está juzgado por el señor, pero sí de velar que él también era responsable de las cosas que se dieron en su periodo, porque hay una cadena, porque son los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, y yo no concibo que sigan señalándose de que, vaya, se reunían solo los militares y no le daban cuenta a nadie, entonces ¿para qué se tenían presidente? Yo no compro ese discurso, eso tenía que ser a máximo con planeación, ¿no? Hay una cosa que es importante, y tal vez usted que estuvo ahí, general, el coronel Majano era una persona de izquierda, pues, él termina en el FMLN, pues, ¿verdad? Y fue de los golpistas, pues de los líderes golpistas, tal vez, o líder visible, fueron digamos, del ejército regular, ¿verdad? Al ejército guerrillero, dice. Entonces, ¿cómo lo vieron ustedes desde adentro, o sea, ese momento? Porque era un momento en el que se venía criticando muchísimo, había una justificación para irse a las armas porque se habían robado las elecciones, pero se da ese rompimiento y el FMLN sigue y hace la ofensiva del 81. No, mire, en esto hay que hacer historia y no nos alcanzaría el tiempo para poder analizar. Mire, la participación del ejército en la política nacional comienza en 1931, ¿verdad? Con el general Martínez, que derrocó a Arturo Araujo porque hizo un gobierno bastante deficiente. Y después, inmediatamente después, se dio la ofensiva campesina en Occidente. Bueno, a partir de ahí, el ejército tomó el control. Y las constituciones, todas del país, todas hablaban de que el sistema político nuestro era democrático, republicano, representativo. En ninguna parte de la Constitución hablaba de que era socialista. Entonces, las Fuerzas Armadas responden a eso. Estoy seguro que la Constitución cubana habla de que las Fuerzas Armadas cubanas tienen que ser socialistas. Y está correcto, porque eso es su sistema político. O las bolivarianas. O bolivariana, lo que sea. Nosotros éramos una Fuerza Armada conservadora precisamente por eso, porque nuestro sistema no hablaba de socialismo. Eso, lógicamente, se rompió en el 79, cuando se da el golpe de Estado,
en el cual la Fuerza Armada rehuía ya participar en política. Y dijo, a partir de aquí vamos a permitir que los civiles se organicen en partidos políticos legítimos y que compitan en elecciones libres y en elecciones justas para alcanzar el poder político, pero no por la vía armada, porque eso no estaba permitido en la Constitución. Y eso es lo que pasó. Lógicamente, en la Fuerza Armada venían algunos pensamientos, como el que usted mencionaba, pero que de una u otra manera podían sentir simpatía por la izquierda, pero no eran, digamos, elementos tan decisivos dentro de la institución, sino que ellos pues hacían sus tareas, pero no influían, digamos, como para que la Fuerza Armada entregara el poder político por una vía negociada, digamos, como lo que se pretendía en la primera junta, que se suponía que el gabinete, que estaba mayoritariamente compuesto por gente de izquierda, iba a tratar de alcanzar un arreglo político pacífico. No se pudo, ¿verdad? No se pudo por diferentes razones. El FMLN renunció prácticamente a su participación e inició la guerra. Y la guerra pues tuvo el final que tuvo, ya todos lo conocemos. Entonces nosotros como Fuerza Armada nos sentimos satisfechos de haber cumplido con nuestra misión, pero lo demás ya era puramente de los presidentes civiles que nos gobernaron, de tratar de solventar los graves problemas que tenemos. Seguimos teniendo poco crecimiento económico, tenemos pobreza, tenemos falta en educación, en salud, etcétera. Ahora, entonces, ¿cómo ve usted ahora entonces en este contexto, ¿verdad? Sí. O sea, que hemos hablado y todo, y al día de hoy con una ley de reconciliación nacional que se aprueba esta semana recién pasada? Mire, yo realmente esa ley la veo con bastantes dudas y escepticismo, honestamente. Para mí, lo mejor para el país y para la sociedad salvadoreña, para mí, pues, hubiera sido no derogar la ley de amnistía, para estarnos tranquilos y buscar soluciones de otro tipo. Ahora estamos metidos en un gran vericueto, porque esta ley de reconciliación es lo que menos tiene. Esta ley ni se debería de llamar así. Esta es una ley, tal vez, de exigencia de reparaciones para los que se sienten vulnerados en sus derechos durante el conflicto. Y eso le corresponde al Estado responder por eso. Pero yo no creo que esto nos vaya a ayudar a reconciliarnos, ni siquiera nos va a ayudar a entendernos unos con otros, sino que hemos abierto la caja de Pandora. Y aquí no sabemos qué es lo que va a pasar en adelante. Porque la verdad es que nosotros, los oficiales que participamos en la guerra, algunos ya muy ancianos, pues nosotros cumplimos con nuestro deber. A nuestro modo, cumplimos con nuestro deber. Cometimos errores, es cierto, pero lo hemos aceptado y lo hemos reconocido. Pero también del otro lado se han cometido barbaridades y nadie dice nada. Dígame usted un tan solo elemento del FMLN que esté potencialmente, que vaya a ser enjuiciado. No hay ni uno. Y eso no puede ser, pues. Si la guerra no la hicimos solo nosotros. Tuvimos un contendiente, tuvimos un agresor que quería, por la vía ilegal, que eran las armas, tomarse el poder político. Vamos a ir a un corte comercial, Bessie. Al regreso quiero oír su opinión justamente sobre esta ley de reconciliación nacional, ¿verdad? Si en realidad, como dice el general, no es de reconciliación, sino de reparación, ¿verdad? ¿O qué, verdad? ¿Y qué podemos pensar que esta ley si nos va a ayudar o si nos va a perjudicar en ese entendimiento nacional, ¿verdad? No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.